Bien, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Primera cosa. Está No bien. sé si tengo ya posibilidad de compartir la pantalla ya. Sí, ya eres anfitrión. Perfecto. Bueno, yo tengo preparado, como les decían, una presentación que habla de sistemas de producción caprina, ¿no? Y creo yo que en realidad, digamos, cuando uno habla de sistemas, ¿no? Trata de hacer un análisis y una síntesis, ¿no? De los principales componentes, ¿ya? De las principales interacciones, ¿ya? Y también eh, de los flujos de información, de los flujos físicos, de los flujos de información y de la transformación, ¿no? De todos estos flujos, ¿ya? Que muchas veces los podemos resumir, ¿no es cierto?, en flujos energéticos, ¿ya? Eh, en productos, ¿no?, que son útiles para el ser humano. En este caso, por ejemplo, en los sistemas de producción caprina nos interesa producir alimentos, ¿no? Y otros bienes también, como secundariamente podríamos considerar las pieles, ¿no? La fibra incluso, ¿no? En el caso de caprinos de fibra, ¿no? Esencialmente nos centramos acá en lo que es la producción lechera y que como propósito fundamental tiene la, la finalidad, ¿no?, de producir quesos, ¿ya? Eso es más o menos lo que nosotros queremos producir, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?, leche para la producción de queso, ¿ya? Em, yo no sé si ven bien ahí o achicamos un poquito eh, Se ve bien, se ve muy bien. voy a, ya, voy a colocarlas. Bueno, entonces cuando hablamos de sistemas de producción, en realidad tenemos que englobar una serie de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, este capítulo vamos a hablar un poco de todo, ¿ya? Con la debida profundidad, porque sin duda, ¿no?, en muchos módulos que vienen a continuación de este, ¿no?, se profundiza, ¿no?, en algunos en alguno de las cosas que voy a hablar en términos resumidos, ¿ya? Entonces, como primera cosa, yo creo que es importante contextualizar lo que significa un sistema de producción. Hay muchas definiciones, ¿ya? Desde una definición general de lo que es un sistema, ¿no?, que algo les mencioné, ¿ya? Un conjunto no ordenado de elementos, ¿no?, que interactúan entre sí, intercambiando energía e información, ¿ya? Y transformando, ¿no?, estos flujos de energía en productos dentro de un contexto definido, de un límite bien definido. Pero cuando analizamos lo que es un sistema de producción animal, ¿ya? Fíjense que encontré una definición por ahí en, en la página web de la Pontificia Universidad Católica que me gustó bastante, ¿no? Donde define un sistema de producción, fíjense, de esta forma, ¿ya? Un sistema de producción animal, ¿no?, integra variables de alimentación, fisiología, nutrición, reproducción, genética y mejoramiento, economía y gestión y manejo de los animales domésticos, pero también incluye en esto los animales silvestres que muchas veces pueden interactuar, ¿no?, con los animales domésticos. Es un tema que en las investigaciones que realizamos en nuestro departamento lo hemos abordado, ¿ya? Aves, por ejemplo, silvestres, aves herbívoras, ¿no es verdad?, que interactúan con animales ungulados, ¿no?, en las altas cordilleras, por ejemplo, con guanaco, con ganado doméstico, ¿no?, los mismos caprinos, ¿no? Eh, Algunos que son o pueden afectar de manera negativa, ¿no?, a nuestro ganado doméstico, ¿ya? Depredadores, por ejemplo, como pumas, ¿ya? Eh, También, obviamente, el problema de algunas especies que se han asilvestrado y causan daño, ¿no? En este aspecto no están ajenos, ¿no?, los sistemas caprinos. Fíjese que también se menciona acá en esta definición que se consideran las relaciones con el medio ambiente, ¿no?, y con la producción de alimentos de calidad, ¿ya?, adecuados para el consumo humano. Entonces es un mundo bastante complejo, ¿ya?,
que sin duda en un par de sesiones es difícil, ¿no?, de abordarlo en profundidad, pero sí he tratado, ¿no?, de destacar, ¿no?, los principales aspectos, ¿ya? Y que también tienen que ver con de qué forma, ¿no?, podemos transitar de un sistema extensivo, ¿ya?, a un sistema más intensivo, lo cual tiene ventajas y desventajas, por supuesto, ¿ya? No una cosa que opere automáticamente, ¿ya? Y por ende, ¿no es cierto?, también tenemos que tener claro lo que es la definición, ¿no?, de un sistema ya extensivo. Fíjense que hay muchas definiciones, pero esta me gustó por el hecho de que es bastante concreta, ¿no? Y menciona aquellos sistemas extensivos de producción de rumiantes fundamentalmente, ¿no? Aquellos que se basan en la utilización de ganado doméstico, sin duda, como los caprinos, ¿no? Pero que son capaces de aprovechar eficazmente los recursos naturales mediante el pastoreo, ¿ya? Ahora, que un sistema sea extensivo, si uno toma en consideración esta definición, no necesariamente que sea extensivo un sistema significa que es ineficiente, ¿ya? Fíjense que aquí lo menciona este autor, ¿no? Aprovechar eficientemente, ¿no?, o eficazmente los recursos naturales mediante el pastoreo. Nosotros podemos tener un sistema extensivo y ser bastante eficientes, ¿no? Si es que, entre otras cosas, por ejemplo, respetamos una de las cosas fundamentales que tienen estos sistemas extensivos, que es trabajar con la carga animal apropiada, ¿no?, con la carga animal adecuada. ¿Ya? Es la regla, yo diría, de oro, ¿no?, en la ganadería extensiva, ¿no? A través de determinar, ¿no?, la potencialidad de los diferentes sitios, ¿no?, en los cuales los animales van a pastorear, ¿ya? Y determinar por ello un número adecuado de animales que esté acorde con esa capacidad, ¿ya?, con esa capacidad de carga, ¿ya?, que evidentemente es una decisión que depende de condiciones relacionadas con el clima y con los suelos, ¿no?, del sector o de un área en particular, y que evidentemente, ¿no?, se puede ver afectada si es que el clima cambia, ¿no?, como lo estamos viendo últimamente, ¿no? En las zonas áridas, fundamentalmente, ¿no?, la precipitación es el principal factor, ¿ya?, que determina la productividad de los pastizales, y cada vez vemos que lamentablemente, ¿no?, esas precipitaciones van disminuyendo, y por lo tanto la potencialidad de los diferentes sitios de pastoreo, ¿no es cierto?, se va a ver afectada de manera dramática, ¿no es cierto?, con esa situación. Bueno, fíjense que estos sistemas tienen una serie de características que son importantes, ya que algunas las podemos asociar, sí, con una cierta ineficiencia, pero vuelvo a insistir en el hecho que no por el hecho de ser extensivos los sistemas son ineficientes. Por ejemplo, una de ellas, poca inversión de capital por unidad de superficie. En general, cuesta poco, ¿no?, echar a andar un sistema extensivo, ¿no?, porque requiere poca inversión. Se usa tecnología normalmente tradicional. Esto que estoy mostrando, este listado, no necesariamente, digamos, son aspectos obligados como características, ¿ya? Hay algunos sistemas que, a pesar de ser extensivos, ¿no, verdad?, tienen un nivel tecnológico más de avanzada, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, utilización de pastoreos especializados, por ejemplo, ¿ya? Fíjense que también estos sistemas extensivos se caracterizan por tener una mano de obra en general que no es especializada, ¿ya? Y normalmente, ¿no?, en estos sistemas de producción extensivos, ¿no?, la mano de obra proviene de la misma familia, ¿no?, es de tipo familiar muchas veces, ¿ya? Y eso es una cosa que al menos en otros países donde se protege, ¿no?, las tradiciones ya pecuarias, ¿ya? Muchas veces el Estado participa incentivando, ¿no?, que esa mano de obra familiar siga operando, ¿no? Y a través de subsidios, por supuesto, se mantiene, ¿no?, a la gente, ¿no?, en el medio rural, que es una cosa que yo considero que es bastante importante. Muchas veces predominan las prácticas manuales también,
Y fíjense que esto es una característica, ¿no es verdad?, que es bastante frecuente en nuestra cuarta región, ¿no? En áreas de montaña, ¿no es cierto?, es frecuente la transhumancia, ¿ya? Hay un buen porcentaje de crianceros, ¿no?, que utiliza, ¿ya?, esta práctica, ¿no?, donde los caprinos, ¿no?, suben a las cordilleras, normalmente, ¿no?, a finales de la primavera, ¿ya?, y vuelven cuando viene el otoño, ¿no? Y permanecen entre 4 meses, ¿no?, a 5 meses, ¿no?, en pastos de alta cordillera, donde indudablemente, ¿no?, el sistema permite, por ejemplo, la obtención de ciertos quesos que tienen ciertas características diferenciadas, ¿no?, en relación a otros que se producen en otras zonas. Recientemente en la universidad hicimos un estudio que está en curso todavía, donde claramente vemos de manera objetiva, mediante análisis, ¿no?, de los quesos, ¿ya?, una diferenciación espacial, ¿no?, asociada a esta característica, ¿ya?, asociada a las cordilleras, ¿no? Los quesos de cordillera, ya por todos conocidos, ¿no?, tienen más grasa, tienen más cremosidad y tienen una serie de características que lo hace claramente diferenciados, ¿no?, a otros quesos. ¿Ya? Normalmente sí, en estos sistemas extensivos, como dependen de la productividad de los pastos, ya la producción es estacional, porque el crecimiento de los pastos, como vamos a ver posteriormente en algunas curvas, ya que las hemos simulado, ¿no?, a través o las hemos estimado más bien a través de imágenes de satélite, ya en una zona particular, en Illapel, ya nos dan cuenta de una alta estacionalidad, ya del crecimiento de los pastos, y como normalmente la producción animal se hace en función, ya, del crecimiento de los pastos en estos sistemas, indudablemente la producción es estacional, tanto de carne como de leche, ¿ya? Y fíjense aquí, el problema que tienen muchos de estos sistemas es que, debido al mal manejo de los pastizales, ¿ya?, muchas veces, ¿no es cierto?, hay ineficiencia en la utilización de los recursos pastoriles, ¿ya? Generalmente, en el caso particular de los sistemas de producción caprina, y en otras partes también podríamos hablar de sistemas de producción bovina, ¿no?, el principal producto generado es el queso artesanal, ¿ya? Eh, la otra vez hablaba con un colega que tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, de estar en Suiza, donde se hace ganadería pastoril, ¿no?, para la producción de quesos con bovinos, ¿ya? Ganadería de transhumancia, ¿no?, donde los rebaños suben en el verano y pastorean 3 a 4 meses, ¿ya? Y a partir de ese pastoreo, ¿no?, se logra la producción, una producción relativamente baja, pero de un queso que tiene mucho valor debido a las características, ¿no es cierto?, propias, ¿ya? Que le confiere, digamos, a la leche, ¿no?, el pasto, ¿no?, que se produce en esas veranadas de montaña alpinas, ¿no?, en este caso, ¿ya? Produciendo obviamente un queso de tipo artesanal que es muy valorado, muy bien pagado a los productores, ¿ya? Generalmente también, fíjense, otra característica, que los canales de comercialización de los productos en general son deficientes, ¿no? Que es una cosa que evidentemente eso se puede mejorar, ¿ya? No necesariamente es así en todos los casos, pero en la generalidad podemos encontrar este tipo de problemas, ¿ya? Eh, y otra cosa que también es importante, ¿no?, es que muchas veces los animales están expuestos a las restricciones ambientales y a los depredadores. Restricciones ambientales fundamentalmente en la cuarta región, básicamente, ¿no es cierto?, podemos hablar de la sequía, ¿ya?, que evidentemente en los últimos años han hecho mucho daño, ¿no? Y también muchas veces, ¿no?, no diría tanto depredadores silvestres, sino que más bien, ¿no es cierto?, el problema de los perros asilvestrados, ¿ya?, quizás sea el más dramático, ¿no?, desde este punto de vista como característica del sistema, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, la baja densidad de animales y el rendimiento por unidad de superficie, como son sistemas, ¿ya?, donde muchas veces la carga ganadera apropiada, ¿no?, es baja, ¿ya? Indudablemente, ¿no?, en teoría debiésemos necesitar mucha superficie, ¿no?, para producir una cierta cantidad de productos, ¿ya? Bueno, y contrariamente, fíjense, si uno lo contrasta lo anterior con los sistemas intensivos, fíjense que generalmente, ¿no?, la intensificación se asocia, ¿no es cierto?, a la disminución paulatina, ¿no?, de la dependencia del pastoreo, ¿ya?
Y paralelamente, ¿no es verdad? Nosotros tenemos situaciones como las que se ven aquí en esta imagen, donde nosotros aumentamos la densidad, ya llegando en el extremo, ¿no?, a un 100% de estabulación, ¿ya? Crianza artificial, por ejemplo, de los cabritos, ¿ya? Y evidentemente, ¿no?, una alimentación que ya no se basa, ¿ya?, en los pastizales, sino que más bien se basa, ¿no es cierto?, en el uso, digamos, cada vez más creciente, ¿no?, de alimentos concentrados, ¿ya?, entre los cuales destacamos, ¿no?, cereales, ¿no?, subproductos de la industria de molinería, ¿ya?, aceites perdón, y de la industria del aceite vegetal, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que son granos de maíz, por ejemplo, en las raciones, ¿ya?, afrechos de soya, ¿no?, afrechillos, ¿ya? Entre paréntesis, me ha tocado, digamos, participar también en la elaboración de raciones para cabras, ¿no?, en los sistemas de producción intensivo, y haciendo muchas raciones, ¿no?, alrededor de 20, 30 raciones, ¿no? Siempre el afrecho de soya, digamos, es una de las cosas que nos está saliendo como ingrediente en las distintas situaciones productivas, sobre todo, obviamente, cuando nosotros pensamos, ¿no?, en situaciones de alta productividad individual, ¿no? Cabras que producen 3,5 litros o incluso más litros de leche en un día, ¿no?, en el momento del pic, ¿ya? Entonces, fíjense que estos alimentos concentrados, ¿no?, son característicos de los sistemas intensivos, ¿ya? Y la base forrajera, ¿no?, porque para que los rumiantes funcionen tenemos que tener una base forrajera cada vez digamos, de menor proporción en las raciones, ¿ya? Pero indudablemente tenemos que tener una base forrajera, y en este caso particularmente, ¿no?, esta base forrajera, ¿no?, proviene de pasturas, ¿ya?, haciendo la diferencia, ¿no?, con los pastizales naturales, proviene de pasturas irrigadas muchas veces, ¿no?, o bien de forraje que se compra, ¿no?, se importa al predio, ¿no? Básicamente, ¿no es cierto?, en el caso típico, ¿no?, ¿verdad?, de una lechería caprina, ¿no?, el heno de alfalfa, ¿ya? Si uno redujera, ¿no es verdad?, qué se utiliza como alimento, ¿no es cierto?, en estos sistemas altamente intensivos, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener una base forrajera, heno de alfalfa, ¿ya?, un concentrado energético, ¿no es cierto?, un concentrado proteico, ¿ya?, alguna sal mineral, ¿no es cierto?, para balancear la relación calcio-fósforo fundamentalmente, ¿no?, y también muchas veces el uso de ciertos aditivos, ¿no?, como por ejemplo podría ser el bicarbonato de sodio, ¿no?, para evitar o reducir los riesgos de acidosis, que se dan principalmente, ¿no?, en condiciones de alimentación con alto contenido de granos de cereales que proporcionan almidón de fácil, que fermenta muy rápido en el rumen, ¿no es verdad?, y que puede causar problemas de acidosis. Bueno, esta es la definición, ¿no? Entonces, fíjense que hay otras características, ¿no es cierto?, que son importantes, ¿ya? Alta inversión de capital por unidad de superficie, ¿no es cierto? Aquí tenemos que tener chinchín, digamos, para hacer funcionar estos sistemas, ¿no es cierto? Utilización muchas veces de tecnología moderna, ¿ya? Por ejemplo, ordeña mecánica, crianza artificial, ¿no es cierto?, de cabritos, ¿ya? Son cosas que son requeridas, ¿no? Utilización de mano de obra especializada, ¿ya? Una persona que sepa manejar bien la ordeñadora, ¿no?, la ordeñadora mecánica, ¿ya?, que sepa manejar bien, ¿no es verdad?, la succión, ¿no es cierto?, en las pezoneras, todo ese aspecto que indudablemente, si es que no se maneja bien, puede afectar, ¿no?, a los animales, ¿no?, provocándoles, digamos, lesiones a nivel de ubres, por ejemplo, ¿ya? Alto grado de mecanización, ¿ya?, sobre todo, por ejemplo, en la elaboración de los alimentos, ¿no? Generalmente en las lecherías intensivas de caprinos, así como pasa también con las de bovinos, ¿ya?, hay fábricas de alimentos, hay una unidad que tiene que ser las fábricas de alimentos, ¿ya? Muchas veces, ¿no? Y que requiere, digamos, mecanización, ¿ya? Y muchas veces, ¿no?, estos sistemas se enmarcan, ¿no?, en un macro sistema donde los canales de comercialización son bien establecidos. Hay sí una tendencia, creo yo, a que en estos sistemas, por lo menos los que están en la zona central, más que elaboración de queso, ¿no es cierto?, tienden a la producción de leche, ¿no?, la cual venden, ¿no?, a terceros, ¿ya? Y esos terceros se encargan, ¿no?, de elaborar los quesos, ¿ya?
Y evidentemente también hay esto, ya control ambiental. ¿A qué se refiere esto? Fundamentalmente, ¿no?, al hecho de que por la alta densidad de animales, ¿no?, ¿verdad?, tenemos que tener un sistema eficiente, ¿no?, de eliminación de residuos, tratamiento de los residuos, ¿no?, básicamente, ¿no?, y también todo lo que se refiere al sistema, por ejemplo, que lo van a ver seguramente en detalle, ¿no?, al sistema de lavado, ¿no?, de las máquinas ordeñadoras, ¿no?, posterior a la ordeña, ¿ya? Estos sistemas, ojo, que requieren, digamos, alta cantidad de agua, ¿ya? Y en una zona donde el agua escasea, ¿no es cierto?, eso puede ser una limitante, ¿no? ¿Ya? Y no tanto agua para los animales, sino que agua para la limpieza de los equipos, ¿no? ¿Ok? Y se basan fundamentalmente, ¿no?, en los rendimientos individuales. Aquí necesitamos, ¿no es cierto?, cabras que individualmente sean altamente productivas, ¿no? En los sistemas extensivos más bien se busca que muchas veces no la productividad por unidad de superficie, ¿no? No tanto la productividad individual, sino que la productividad por unidad de superficie. Y en el caso de estos sistemas, ¿no?, aquí obviamente necesitamos ya cabras altamente productivas, ¿ya? Cabras, por ejemplo, de razas que produzcan más de 700 litros por lactancia, por ejemplo, y que produzcan por lo menos, digamos, unos 3 kilos de leche, ¿no es cierto?, en el pic de la lactancia, para que se hagan una idea, ya con lactancias que duren de 220 días o más, ¿no es cierto?, hasta 300 días de lactancia. Bueno, finalizando, ¿no es cierto?, esta primera parte, ¿no?, donde se comparan, ¿no?, lo que es un sistema extensivo con un intensivo. Ahí ustedes pueden ver una tabla, ¿no?, que yo la adapté, que ustedes la van a tener en el manual después, ya, de este autor, que lo encontré bastante interesante, ¿no?, un investigador brasileño, ¿no?, donde compara, ¿no?, desde el punto de vista de las condiciones agroecológicas, los biotipos de animales, ¿no es verdad?, y el ambiente, ¿ya?, los sistemas extensivos, ¿no es cierto?, y los sistemas intensivos, ¿ya? Aquí hay un pequeño error, debería decir, ¿no es cierto?, sistema extensivo, ¿ya? Fíjense que en general, ¿no es cierto?, podemos decir que desde el punto de vista de las condiciones agroecológicas, ¿no es verdad?, los sistemas extensivos dependen de las condiciones agroclimáticas en el fondo, ya, factores climáticos, y si uno lo reduce en un factor, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, de la precipitación finalmente, ¿ya? Sin embargo, en los sistemas intensivos somos menos dependientes, evidentemente, de esa situación, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, en los sistemas extensivos, quizás no sea tanto el problema en la cuarta región por los altos niveles de radiación, pero tenemos problemas parasitarios. Pero en otros países, ¿no?, donde los sistemas donde hay sistemas pastoriles, en sistemas subtropicales, por ejemplo, ¿ya?, donde se da la combinación perfecta de humedad y temperatura para que crezca el pasto, pero también es la misma combinación perfecta, ¿no?, para que crezcan los parásitos, ¿ya? Hay problemas parasitarios, ¿ya? Pero a lo mejor, ¿no es cierto?, esa situación no es la más característica de nuestro sistema extensivo, ¿ya? Fíjense que este otro aspecto también es importante. Los biotipos animales, en general en los sistemas extensivos, ¿no es cierto?, tenemos la utilización de razas autóctonas, ¿no?, razas criollas, ya, que están muy bien adaptadas, ya, al medio, ¿no? Son razas rústicas, pero generalmente también se da la paradoja, ¿no?, que en la medida que las razas son más rústicas, se sacrifica productividad, ¿ya? Y lo contrario pasa, ¿no es cierto?, en los sistemas extensivos, donde se utilizan razas de alta productividad, ¿ya?, pero a expensas o a costa o sacrificando, digamos, rusticidad, ¿ya? Son más delicadas, ¿ya? Es como comparar, ¿no es cierto?, un todoterreno, ¿no es cierto?, un Suzuki Samurai, ¿no es cierto?, con un Mercedes-Benz. Si ustedes lo van a meter, ¿no es cierto?, a un pedregal, evidentemente, ¿no es cierto?, ustedes probablemente van a hacer pedazos, ¿no es verdad?, el auto sofisticado, ¿no es verdad?, pero el otro Jeep va a andar bastante bien, ¿ya? Un poco esa analogía, ¿no? Y obviamente, fíjense, ¿no es cierto?, aquí, desde el punto de vista ambiental, destaco el hecho, ¿no es cierto?, que tenemos ciclos productivos largos, ¿no? A diferencia de lo que pasa acá, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos intensificar los ciclos productivos,
¿ya? En los sistemas extensivos normalmente se basan en un parto al año, por ejemplo, ¿ya? Donde con una lactancia corta, por ejemplo, donde producimos ya en 150 días, por ejemplo, ya no más allá que eso, ya una cierta cantidad de leche ya estacionalmente muchas veces, ¿no? Desde agosto, por ejemplo, hasta febrero, ¿ya? Sin embargo, en los sistemas intensivos muchas veces se tienen dos épocas de encaste, ¿no? Que permiten tener curvas de producción de leche traslapadas, ¿no? ¿Verdad? Y de esa forma producir a lo largo de todo el año. Pero también hay que estar presente y hay que tenerlo en vista, ¿no? El hecho de que si nosotros desde el punto de vista de la reproducción, ¿no es cierto?, queremos tener producción de leche todo el año, necesariamente vamos a tener que vamos a tener que tener una época de encaste en plena primavera, que normalmente puede tener menor fertilidad, dadas las características, ¿no es cierto?, reproductivas que tiene la especie de caprina, ¿no?, que es una raza, ¿no es cierto?, estacional por definición de día corto, ¿ya? Y evidentemente para soslayar ese problema o para reducir, ¿no es cierto?, la baja fertilidad, ¿no es cierto?, vamos a tener que hacer, por ejemplo, manejo de la luz artificial, ¿ya? En las cabras que se van a encastar en la primavera, o uso de implantes hormonales, ¿no es cierto?, de melatonina, ¿ya? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda esa tecnología que va en contra un poco de la naturaleza, como lo veo yo, ¿ya? Requiere, digamos, alto conocimiento técnico, ¿no? Y alta inversión de recursos también. Bueno, fíjense que ahora vamos, dada esta definición, podemos entrar, ¿no es cierto?, a ver algunos aspectos relacionados con el manejo que son relevantes en los sistemas de producción caprina, ¿ya? Y que son comunes, ¿no?, a todos los sistemas, independientemente de su grado de intensificación, pero indudablemente vamos a partir, ¿no?, hablando de los aspectos relacionados, ¿no es cierto?, con la elección de razas, fíjense, ¿ya? Y en esto, ¿no es cierto?, puede haber harta controversia, pero desde mi punto de vista, ¿ya? Yo haría hincapié en lo siguiente, del hecho que no hay una mejor raza, ¿ya? No hay una raza que sea mejor que otra, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que la raza, ¿no es cierto?, entendía ella como un genotipo, ¿no?, determinado, va a interactuar con el ambiente, ¿no? Y producto de esa interacción con el ambiente es que nosotros vamos a observar, ¿no es cierto?, un comportamiento productivo, ¿ya? Y por ello, digamos, hay algunas razas que en un ambiente determinado se van a comportar súper bien, y esas mismas razas, ¿no?, en otro ambiente puede comportarse no tan bien, ¿ya? Entonces, esa interacción genético-ambiental es la que tenemos que tener presente, ¿ya? Y otro aspecto fundamental, ¿no?, en la elección de razas que yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no?, en los cursos de pequeños rumiantes y de bovinos de carne que me toca, ¿no es cierto?, desarrollar, es que en general, ¿no es verdad?, para cuando uno elige una raza, creo yo lo que tiene que tener presente, lo más importante que hay que tener presente es de dónde proviene esa raza, cuál es el origen. Ahí hay que uno meterse, digamos, un poquito a la historia, ¿no es cierto?, racial, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, países como Inglaterra, ¿no?, si ustedes los analizan, ¿no?, son países que son destacados, ¿no es verdad?, y han producido a lo largo de muchos años, ¿no es cierto?, de los tiempos de Pacquiao, ¿ya?, que fue un ganadero de los años 1700 y tanto, ¿ya? Cientos de razas, ¿no es cierto?, ovinas, caprinas, ¿no es cierto?, caprinas no tanto, pero ovinas, de ganado de carne, de ganado de leche, de cerdos, ¿no es cierto?, de caballos, de perros, ¿ya? Asociadas, ¿no es cierto?, a diferentes ambientes y asociadas también a diferentes, ¿no es cierto?, localidades, ¿no? Indudablemente que existían en lo que es hoy día, ¿no es cierto?, Inglaterra, Escocia, ¿ya?, las Islas Británicas en el fondo, ¿ya? Y también evidentemente en otras zonas, ¿no es cierto?, de Europa, ya Europa continental, hay una serie de países, ¿no es verdad?, que se caracterizan por haber producido razas, en este caso caprinas, ¿no?, altamente especializadas, ¿no? Entonces fíjense que haciendo un poco de historia, les presento rápidamente, ¿no es verdad?, el origen de las razas, ¿ya? En cuanto, digamos,
a los caprinos, ¿ya? Fíjense que en general la especie caprina fue una especie muy antigua, ¿no? que se domesticó hace más o menos 10.000 años atrás, ¿ya? En el periodo neolítico, ¿ya? Y probablemente, ¿no es cierto?, descendían, ¿no es cierto?, de cabras silvestres como estas que están acá, el ibex, ¿no es cierto?, el wally y la pirenaica, ¿ya? El género cabra, ¿ya? Estamos hablando, ¿no es cierto?, fíjense, de 10.000 años atrás, 8.000 años antes de Cristo, ¿no? En el periodo neolítico, ¿ya? Aquí tienen unas imágenes, ¿no es cierto?, para que las conozcan, ¿no es cierto?, ancestros, ¿no es cierto?, caprinos que actualmente todavía existen, ¿no?, a estado silvestre, ¿ya? El ibex, ¿no es cierto?, el capra wally, ¿ya? La gamuza, la cabra pirenaica, ¿ya? Y fíjense que en este mapa, que también ustedes lo pueden consultar, ¿no es cierto?, en la información de la FAO, ¿ya? Tenemos la población mundial de caprinos y fíjense dónde está concentrada fundamentalmente, ¿no? En zonas, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, ecuatoriales, ¿ya? De África, ¿ya? En la India, en China, fíjense, y acá en Sudamérica, digamos, en algunas regiones de Brasil, ¿ya? En Bolivia, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, en la zona central se ve, ¿no es cierto?, un poquito centro-norte de Chile, ¿ya? Fundamentalmente. Pero también, muy importante, ¿no es cierto?, la concentración de caprinos que tiene México, ¿ya? En los cuales, digamos, yo diría que para nuestra Latinoamérica, digamos, los mexicanos son unos referentes, ¿no es cierto?, en términos de producción caprina, ¿ya? Esa es más o menos la distribución. Fíjense que también en zonas desérticas, ¿no es cierto? Fíjense acá el norte de África también es importante, en Grecia, ¿ya? En las zonas mediterráneas, en España, ¿no es cierto?, Portugal, el sur de España sobre todo, ¿no? Entonces de ahí estos caprinos, ¿no es cierto?, provienen las diferentes razas, ¿ya? Fíjense que aquí se alcanza a apreciar Francia, ¿no es cierto?, como en Europa, ¿no? Importante, ¿ya? Pero en condiciones más húmedas, ¿no? En comparación, por ejemplo, a los caprinos que provienen del sur de España, por ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Bueno, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, podemos definir, yo diría que hay muchas razas, ¿no es cierto? Se habla de como 1.500 razas, ¿no? Pero en general, ¿no es cierto?, las razas internacionales podemos hablar de básicamente 4 que están acá, ya con sus características, ¿ya? Que son la alpina, ¿no es cierto?, la anglo-nubia, la Saanen y la Toggenburg, ¿ya? Cabras lecheras, sin duda, ¿no? Y ustedes tienen ahí los países de origen, ¿ya? Fíjense que son todos países, ¿no es cierto?, europeos, ¿ya? Europeos continentales, como Francia, como Suiza, ¿ya? Países que se caracterizan, ¿no es cierto?, por un clima, digamos, húmedo, ¿ya? Aquí no estamos hablando del clima mediterráneo, ni el clima, digamos, estepario, sino que estamos hablando del clima húmedo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en el caso de Inglaterra, ¿no es cierto?, la raza anglo-nubia, ¿ya? Que proviene, ¿no es cierto?, de cruzamientos, ¿no?, de razas, ¿no es cierto?, inglesas, ¿no es cierto?, con razas de cabras, digamos, africanas. Acuérdense que los ingleses tenían colonias prácticamente en todo el mundo y África no era la excepción, ¿ya? Aquí tienen características, ¿no es cierto?, en cuanto al tamaño de esta raza. Y fíjense ustedes también una característica importante, fíjense por ejemplo la Saanen, que es bastante apreciada, ¿no es cierto? Es una raza ya relativamente grande, ¿no? Fíjense las hembras, ¿no es cierto?, entre 50 y 90 kilos, ¿ya? Y eso tiene implicancias, ¿no es cierto?, en términos nutricionales, porque evidentemente, ¿no es cierto?, una cabra grande, ¿ya?, va a comer más, ¿no es cierto?, y esperamos que evidentemente, ¿no es cierto?, su eficiencia en relación a lo que come también se traduzca, ¿no es cierto?, en mayor producción de leche, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, son todos biotipos grandes, fíjense. A lo mejor la excepción podría ser la Togen, porque es un poquito más chiquitita, ¿no?, como ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Pero en general la Saanen, por ejemplo, son cabras grandes. Fíjense los machos, el rango, ¿no? Bastante grandes, ¿ya? Hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que son importantes desde el punto de vista étnico, ¿ya? Que definen a las razas, ¿no es verdad? Fundamentalmente el color de la capa, ¿no es verdad? Y la estructura de la oreja y la cara, que son características, ¿no es cierto?, como para definir, ¿ya?, el origen racial, ¿no? Y uno lo ve, digamos, en nuestras cabras criollas también, ¿no es cierto? Cuando hay orejas, ¿no es cierto?, caídas y largas, ¿no es cierto?, podemos
inferir, ¿no es verdad?, que probablemente, digamos, tengan una influencia importante en la nubia, ¿ya? Y bueno, y aquí ustedes tienen en general, ¿no es cierto?, las producciones de leche, la cantidad, ¿no es cierto?, los tenores, más bien dicho, de grasa, proteína y lactosa, ¿no es cierto?, y el valor energético de la leche. Y fíjense que en general, ¿no es cierto?, si ustedes lo ven desde el punto de vista de asociación, en la medida, ¿no es verdad?, que las cabras producen más leche, ¿no es cierto?, los tenores de grasa y proteína tienden a disminuir, como ustedes lo ven acá, ¿ya? Entonces también eso es un factor importante, porque en general se da el hecho, ¿no es cierto?, que en la medida que una cabra produce más leche, ¿ya?, los contenidos, ¿no es cierto?, expresados en términos de tenores de grasa, de sólido en general, ¿no es verdad?, son inferiores, ¿ya? A diferencia de lo que pasa con muchas genotipos, ¿no es cierto?, más bien autóctonos, ¿no es cierto?, o criollos, en los cuales en la medida, ¿no es cierto?, que la producción de leche es menor, ¿no es verdad?, pero tenemos mayor concentración de sólido, ¿ya? Otro factor importante que al final se traduce esto es en el valor energético, fíjense, de la leche, ¿ya? Esto está expresado en megajoule por kilo, ¿ya? Y ustedes ven que también en general, ¿no es cierto?, que cuando hay mayor producción, ¿ya?, tenemos que atender, ¿no es cierto?, un menor valor energético, producto que hay menos grasa, ¿no es cierto?, y menos proteína, ¿ya? Y eso se traduce fundamentalmente, esto es un factor muy importante, ¿no es cierto?, para definir los requerimientos nutricionales, ¿ya? Porque en la medida que las leches, ¿no es cierto?, son más concentradas, ¿no es verdad?, tienen mayor cantidad de energía y por lo tanto van a demandar también una cantidad mayor de energía, ¿ya? Bueno, ahí tienen una visión de cómo son las razas, ¿no es cierto?, para que se hagan una idea, ¿ya? La alpina, la anglo-nubia, ¿no?, una raza más bien doble propósito, ¿no es cierto?, bastante apreciada. Si nosotros quisiésemos, ¿no es cierto?, producir, digamos, tanto leche como carne, pero fíjense que, digamos, que tiene un volumen, ¿no es cierto?, importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que es el tamaño, ¿no? La típica Sanen, ¿no?, ahí una cabra Sanen ideal, ¿ya?, y la Toggenburg, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, hay una serie de otras razas, ¿no es cierto?, que provienen de la península ibérica, fundamentalmente de España, ¿no?, que son más pequeñas, ¿no?, y que son muchas veces, ¿no es cierto?, criadas en condiciones de semiestabulación, ¿ya?, en condiciones de climas, digamos, similares, ¿no es cierto?, a lo que tenemos acá en el norte de Santiago, ¿no es cierto?, en la quinta región, incluso en la cuarta región, ¿no? Climas mediterráneos, ¿no es cierto?, semiáridos y áridos, ¿no? Hay muchas razas españolas, ¿no? Destaco algunas, ¿no es cierto?, como la murciana, ¿ya?, que es en general, ¿no es cierto?, una cabra de tamaño pequeño. Fíjense que las hembras, ¿no es verdad?, rara vez van a superar los 60 kilos, ¿no? En promedio se habla de 50 kilos, ¿no? Los machos también son pequeños, ¿no? Y en general, ¿no es cierto?, no son tan productoras, pero fíjense que tiene notables mayores contenidos, ¿no es cierto?, o mayores tenores de grasa, de proteína, ¿no? Y también se caracterizan muchas veces por tener un ciclo reproductivo amplio, o sea, la estacionalidad reproductiva propia de la especie caprina, también hay variabilidad. En general las razas lecheras, ¿no es cierto?, y las razas europeas, ¿no es cierto?, de tipo continental como esta, ¿ya?, son altamente estacionales, ¿ya? A diferencia de lo que pasa con esta raza, donde la estacionalidad reproductiva no es tan marcada y también se caracteriza, ¿no es cierto?, por una alta rusticidad, ¿ya? Resistente al calor, ¿no es cierto?, resistente, ¿no es cierto?, a las condiciones de aridez en general. Hay otras más, ¿no es cierto?, destaco esta también, la malagueña, ¿ya?, que también es una raza bastante interesante. Bueno, hay razas de carne también, no es el caso, digamos, en esto, pero se los menciono, ¿ya? La raza de carne bovina, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen la típica, ¿no es cierto? Hay razas de productoras de fibra, como la Cashmere, ¿no es cierto?, y como la cabra angora, ¿ya? Eso en términos muy generales, ¿no es cierto?, lo que podemos hablar, ¿no es cierto?, del pool racial, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, digamos, disponible, ¿no es cierto?, para producción caprina en términos generales y para producción caprina de leche en forma particular. Ahora bien, lo que nosotros tenemos en general, ¿no es cierto?,
en nuestros rebaños son tipos, ¿no es cierto?, tipos criollos, ¿no es cierto?, que se caracterizan por estas propiedades, ¿no?, que están acá, ¿ya? Y ustedes lo que ven, ¿no es cierto?, en general en nuestros rebaños son estas situaciones, ¿ya? Que uno analizando étnicamente, ¿no es verdad?, podemos decir que en general, ¿no es cierto?, pueden descender, ¿no es cierto?, de cabras españolas, ¿no es cierto?, pero también hay influencias de algunos tipos raciales europeos como la anglonubia, ¿no es verdad?, o como la Sanen incluso, ¿ya? Como la alpina también. Bueno, estas son cifras que ustedes las conocen, ¿no es cierto? Normalmente, ¿no es cierto?, se menciona esto como característica. La región de Coquimbo, ¿ya? Estas son las cifras oficiales que hay. Indudablemente a lo mejor pueden variar últimamente, ¿no es cierto?, cuando este censo ya se actualice, ¿ya? Pero en general más de la mitad de las cabras, ¿no es cierto?, que hay en Chile, digamos, se concentran en la región. Bueno, un aspecto importantísimo, ¿no es cierto?, que es el que yo quiero hacer énfasis, ¿no es cierto?, en esta clase, ¿no? O en esta exposición, más bien dicho, ¿ya? Es los aspectos que tienen que ver con la carga ganadera y manejo del pastoreo, que es precisamente, ¿no es cierto?, lo más importante desde el punto de vista de los sistemas intensivos, ¿no es verdad?, y de cómo nosotros podemos ir transitando, ¿no?, hacia sistemas más intensivos, ¿ya? Primeramente, ¿no es cierto?, mejorando algunos aspectos, ¿ya? Y el aspecto de carga ganadera, ¿no es cierto?, tiene que ver, y tenemos que tener muy presente que en zonas áridas, ¿no es cierto?, y semiáridas, digamos, la producción anual de materia seca de las praderas depende en gran medida de la precipitación, ¿ya? Es una cosa tan obvia como esa, pero muchas veces que nosotros a veces ni siquiera, digamos, la tomamos en consideración, ¿ya? Esta relación es fundamental. Ustedes ven ahí la precipitación, la producción anual aérea, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de pastizales en función de la precipitación anual media, ¿no? Y fíjense que la relación es bastante estrecha, ¿ya? Y fíjense que nuestra cuarta región no está exenta a esa situación, ¿ya? Fíjense que en Chile nosotros hemos determinado en las zonas mediterráneas estos valores más o menos, ¿no es cierto?, que indican, ¿no es cierto?, cuánta cantidad de materia seca, expresada en kilos por hectárea, se produce por milímetro, ¿ya?, de precipitación. O sea, estamos hablando de la pendiente de esta recta, ¿ya? Y fíjense que la relación, ustedes ven acá, digamos, un pastizal natural de la zona mediterránea en buena condición, ¿no es cierto? Ahí tenemos más o menos este valor, entre 4 a 6 kilos por hectárea, ¿no es cierto?, por milímetro de precipitación. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones como esta, ¿no?, donde hay grados de degradación, ¿ya?, en los cuales esa eficiencia de uso de la precipitación es menor, ¿ya? Ustedes ven ahí. Y ya en zonas, ¿no es cierto?, más secas, ¿no?, como por ejemplo esta, hace un tiempo atrás hicimos un estudio, poquitos meses atrás, ¿no es cierto?, donde pudimos determinar, ¿no es cierto?, en base a imágenes satelitales, ¿no?, y valores, digamos, de registros pluviométricos, ¿no?, la eficiencia de uso, ¿no es cierto?, de la precipitación en este ambiente, ¿no?, como ustedes lo ven ahí, ¿ya? Un matorral de suculenta, ¿no es cierto?, con leñosas bajas y herbáceas, fundamentalmente, ¿ya? Y ahí obtuvimos esta relación que más o menos coincidente, ¿no?, con lo que cita la literatura, alrededor de 5, ¿no es cierto?, kilos de materia seca por hectárea, ¿no es cierto?, por unidad de precipitación, que sería la pendiente, ¿no es cierto?, de esta recta, ¿ya? Esto lo hicimos en base a imágenes satelitales, ¿no es verdad?, y también utilizando los registros de precipitación, específicamente, ¿no es cierto?, de ese sector que se menciona aquí, ¿ya? Entonces, una forma, ¿no es cierto?, de poder evaluar, ¿no es cierto?, cuánto es el potencial productivo de nuestros pastizales podría ser con esta relación, ¿no? Con relaciones parecidas, ¿no? Y fíjense, aquí está lo relacionado, ¿no es cierto?, con la estacionalidad del crecimiento. Estas son las curvas de crecimiento, ¿no?, que las pudimos recomponer, ¿no es cierto?, desde el año 2011, ¿no es cierto?, hasta a finales del 2020, ¿no?, en base a los análisis, ¿no es cierto?, de imágenes satelitales. Y ahí obviamente uno observa, ¿no es cierto?, una marcada estacionalidad, años en que la producción prácticamente fue muy baja, ¿no es cierto?, como en el año 2019, ustedes lo ven ahí, probablemente estamos enfrentando esa misma situación, una situación muy parecida, digamos, este año en curso, ¿no? Y hay otros años, ¿no es cierto?, donde la situación productiva ha sido diferente, ¿no?, más favorable, como por ejemplo el año 2017,
¿ya? El año 2015, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora, lo que uno observa y que es muy importante, ¿no es verdad? Uno puede ver en qué momento se produce el pic de crecimiento, ¿ya? Más o menos, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y también podemos analizar cuándo empieza el crecimiento acelerado, ¿no? Fíjense esos puntos que están ahí, donde estoy indicando el cursor, con el cursor, ¿ya? Y eso es importante, digamos, para la planificación, ¿no? Para la planificación de nuestras pariciones, porque la idea, ¿no es cierto?, es que las pariciones, ¿no es cierto?, empiecen, o sea, la lactancia incluso, empiece, ¿no es cierto?, cuando se inicia el crecimiento acelerado, ¿ya?, de los pastizales. Y no en el pic, ¿no es cierto?, de producción de pasto, ¿ya? Sino que tenemos que planificar de modo que las pariciones empiecen aquí, ¿no? En este periodo, ¿ya? En estos periodos, cuando empieza el crecimiento acelerado de los pastos, y no en el pic de crecimiento, ¿ya? Porque el pic de crecimiento debe coincidir con el pic de la lactancia, y no con el momento en que la cabra empieza, ¿no es cierto?, su lactancia, ¿ya? Es un aspecto súper importante. Pero bien, en los sistemas, digamos, extensivos, ¿no?, que dependen de los pastizales, ¿ya?, están siendo sometidos al famoso, ¿no es cierto?, y peligroso cambio climático. Y ustedes ven aquí en esa zona, ¿no?, en la localidad de Yapel, cómo ha sido, digamos, la situación de precipitaciones anuales a lo largo del año 81, o sea, más o menos 40 años, ¿no es cierto?, de historia tenemos acá. Y que uno lo que ve, ¿no es cierto?, fíjense que el promedio, ¿ya?, son 167 milímetros, ¿ya?, el promedio histórico, pero la tendencia, ¿no es cierto?, que nos indica esta recta que está aquí, esta recta punteada, nos indica, ¿no es cierto?, que cada año estamos perdiendo 2,12 milímetros, ¿ya? Ustedes pueden meterse aquí, digamos, a este link, ¿no es cierto?, y ahí obtener información meteorológica de diferentes partes, ¿ya? Entonces, inexorablemente, ¿no es cierto?, nuestros pastizales, ¿ya?, van perdiendo productividad. Y es una cosa que no sabemos, ¿no es cierto?, hasta cuándo y en qué manera, ¿no es cierto?, se puede revertir, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la estructura que tienen los rebaños, ¿ya?, fíjense que en base a un análisis, ¿no?, podemos pensar en un rebaño prototipo, caprino, ¿no es cierto?, lo cual idealmente debiese estar constituido más o menos por esta cantidad de animales, ¿ya? Más que la cantidad, háganle hincapié o hago hincapié, ¿no?, al hecho de estar constituido por una cierta proporción, ¿no?, de animales, ¿ya? 60 hembras, ¿no es cierto?, 2 machos y 14 cabritillas, ¿ya? Eso debería ser más o menos la proporción ideal, ¿ya? Y fíjense, si uno lo valora en términos de pesos vivos, ¿ya?, y en unidades caprinas equivalentes, ¿ya?, este rebaño prototipo, ¿ya?, que podría ser de 30, 1 y 7, ¿ya?, animales, ¿ya?, tendría, ¿no es cierto?, manteniendo las mismas proporciones, ¿no es cierto?, tendría, fíjense, una equivalencia en términos de unidades caprinas totales de 71,5, ¿no?, unidades caprinas, ¿ya? Ahí ustedes tienen la definición de lo que yo estoy considerando como una unidad caprina, ¿no? ¿Y por qué es importante ese número? Porque en función, ¿no es cierto?, de estas unidades caprinas, ¿no es cierto?, de este rebaño prototipo, nosotros podríamos calcular más o menos la superficie, ¿no es cierto?, que nosotros requiriésemos, ¿no es cierto?, para que este sistema, ¿no es cierto?, se sustentara exclusivamente en base al pastizal natural, ¿ya? Y esa cantidad, ¿no es cierto?, considerando, fíjense ahora, una producción de materia seca, ¿ya?, de 639 kilos por hectárea anuales, ya que está asociado más o menos a un 80%, ¿no?, de probabilidad de excedencia en la precipitación, ¿ya? La productividad no la calculé en función de la precipitación media, sino que una precipitación más probable que tiene un 80% de excedencia, ¿no es cierto? Fíjense que la capacidad de carga, ¿no es cierto?, de estos pastizales, en el caso particular del ejemplo que estamos viendo, ¿no?, alcanza, ¿no es cierto?, a 0,34 unidades caprinas por hectárea. Tan bajo como eso, ¿ya? Y evidentemente, ¿no es cierto?, ahí está el cálculo en detalle, ¿no?, como llegué a esa cifra, ¿ya? Evidentemente, ¿no es cierto?, este rebaño prototipo, ¿ya?, este rebaño prototipo de 71,46, ¿no es cierto?, tendríamos que tener, ¿no es cierto?, ¿ya?, esta cantidad, ¿ya?, 210 hectáreas para mantenerlo, ¿ya? Y la gran mayoría, ¿no es cierto?, de las situaciones, ese requerimiento de hectáreas, ¿no es cierto?,
no se va a cumplir. Lo que evidentemente, ¿no es cierto?, nos dimensiona, ¿no?, el problema al cual estamos enfrentados, que necesariamente, ¿no es cierto?, si nosotros queremos evitar, ¿no?, la degradación de los pastizales, sobre todo en condiciones, ¿no?, de sequías ya prácticamente endémicas, ¿no es cierto?, vamos a tener que necesariamente reducir, ¿no es cierto?, el pastoreo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Algunas sugerencias, ¿no es cierto?, para mejorar los sistemas extensivos, ¿ya? Primeramente, ¿no es cierto?, podemos incorporar, ustedes me dirán que a lo mejor es caro esta situación, pero evidentemente, ¿no es cierto?, hay sistemas de pastoreo, digamos, que están diseñados, ¿no es cierto?, para especies anuales fundamentalmente, ¿no es cierto?, como las especies herbáceas anuales, ¿no? En los cuales hay periodos críticos, ¿no? Y una de las cosas que uno debiese hacer en esta situación, ¿no?, es poder implementar un sistema de pastoreo diferido, ¿no?, en la cual cada cierto tiempo ya no pastoreemos en los periodos críticos, básicamente, ¿no es cierto?, que son estos dos, ¿no es cierto?, la floración, ¿ya?, y el establecimiento de las plantas, ¿no?, cuando empiezan las lluvias, ¿no? Aquí hay un esquema, ¿no?, que da cuenta de eso, ¿no?, en un sistema de pastoreo diferido con 3 pocheros, fíjense, ¿ya?, en los cuales, fíjense, ahí está el esquema de poder ir rotando los pocheros, ¿no? Y cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, aquel pochero que se pastoreó en un periodo crítico, ¿no es verdad?, se deja de pastorear al año siguiente, ¿ya? ¿Se fijan? Acá, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso se puede establecer un sistema como este, ¿no es verdad?, tomando una cuarta subdivisión, la cual se excluye totalmente de uso durante una temporada, ¿ya? Es un sistema de pastoreo diferido con exclusión anual, ¿ya? Pero siempre se siguen los principios que están acá. Siempre se excluye de uso aquel pochero en que la temporada anterior haya sido utilizada en los periodos más críticos. Por ejemplo, este que está acá. Este se utilizó en el periodo crítico de crecimiento, ¿no es cierto?, y después se excluye totalmente al año siguiente, ¿ya? Y después siempre se pastorea, ¿no es cierto?, el pochero en que en la temporada anterior ya se haya excluido, ¿no es cierto?, pero se utiliza, ¿no es cierto?, en el periodo donde las plantas anuales, ¿no es cierto?, son menos afectadas por el pastoreo que en el periodo de verano, donde están secas, ¿no es cierto? Esas son las normas que se persiguen. Entonces, una posibilidad podría ser, ¿no es cierto?, esto, ¿ya? En la medida que evidentemente, ¿no es cierto?, se tengan los recursos, ¿no es cierto?, para subdividir, ¿ya?, las áreas de pastoreo, ¿ya? Otra cosa que también es muy característico, ¿no es cierto?, que lo mencioné anteriormente, pero aquí en este trabajo del colega, ¿no es cierto?, Raúl Meneses, ya que lo publicó hace tiempo, ¿no es cierto?, es un ajuste, ¿no es cierto?, de las curvas de crecimiento, ¿no es cierto?, de los pastizales con la curva de demanda, ¿no es cierto?, de los animales, ¿ya? Aquí ustedes tienen el sistema tradicional, ¿ya? Y evidentemente, ¿no es cierto?, aquí un sistema mejorado donde hay mejor ajuste, ¿no?, de la curva de requerimiento, ¿no es cierto?, de los animales con la curva de oferta de los pastizales. Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que saber, ¿no es cierto?, que hay que dimensionar en nuestros rebaños, ¿no es verdad?, es cómo son esas curvas de requerimiento, ¿ya?, y cómo son las curvas de crecimiento de los pastos, ¿ya? Es una cosa tan de perogrullo, ¿no es cierto?, pero que muchas veces no se conoce, ¿ya? Entonces, eso tenemos que lograr, ¿ya? Y aquí obviamente hay algunas otras medidas, ¿no es cierto?, complementarias a este manejo, ¿no? ¿Ya? Fíjense que aquí, ¿no es cierto?, esto implica, ¿no es cierto?, encastar más tempranamente para que las pariciones se produzcan, ¿no es cierto?, en el momento que inicia el crecimiento acelerado de los pastos, lo que decía anteriormente, y que el pic de la lactancia, que es el periodo, ¿no es cierto?, de mayor requerimiento, coincida con el pic de crecimiento del pasto, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí. Bueno, otra de las cosas que yo pienso que pueden ser un aporte, ¿no?, a la situación en la cual vivimos, ¿no es cierto?, actualmente, es que cada vez, ¿no es cierto?, vamos a depender en menor medida, ¿no es cierto?, del pastizal herbáceo, y cada vez se van a hacer más importantes, ¿no es cierto?, ¿ya?, el forraje proveniente de especies arbustivas, ¿ya? Y en ese aspecto, por ejemplo, yo diría que una de las cosas que hay que promover, ¿ya?,
es la utilización, ¿no es cierto?, más eficiente de la gran cantidad de hectáreas, ¿no es cierto?, de H. pneumolaria que existen en la región, y también, y eso es un rol, ¿no es cierto?, de las entidades como las universidades o como el INEA, ¿no es verdad?, investigar en nuevas variedades de H. pneumolaria, por ejemplo, ¿ya? Las variedades de H. pneumolaria que actualmente existen en la región son variedades que tienen como 50 años, que ya evidentemente en el país de origen ya no se usan, ¿ya? En estos momentos hay variedades que son mejoradas, ¿ya? Que son, digamos, mejor adaptadas a condiciones de aridez, que tienen, digamos, tenores, digamos, de sales, ¿no es cierto?, mucho más bajos, ¿ya? Son más palatables para los animales, ¿ya? Los países desarrollados, en este caso Australia, ¿no es cierto?, que es un país, digamos, donde se produce, digamos, lana, se produce carne, se produce, digamos, con caprino en condiciones de 100 milímetros, ¿ya? Ellos cuentan, ¿no es cierto?, con variedades adaptadas, ¿ya?, a esas situaciones, y más encima, ¿no es cierto?, con variedades, con nuevas variedades de H. pneumolaria, ya con menores contenidos o tenores, digamos, de sales, que es una de las limitantes que tiene, ¿no es cierto?, el H. ¿ya? Ahí ustedes tienen, digamos, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de los tenores de sales, ¿no es cierto?, que tienen estos H+, ¿ya? Hay otras posibilidades de H+, ¿no es cierto?, también, ¿ya?, con menores contenidos de sales, y también, ¿no es cierto?, y en ese, espero que nos resulte lo que estamos haciendo nosotros en nuestros proyectos de investigación en la estación experimental Las Cartas, ¿no es cierto?, poder incorporar, ¿no es cierto?, otras alternativas de arbustos forrajeros, como esta, ¿ya?, que es una especie que se denomina Basia prostrata, ¿no es cierto?, que entre las características que tiene, ¿no es verdad?, es que es muy resistente a la sequía, ¿ya?, de 150 milímetros, ya 120, 150 milímetros, es más o menos el promedio de precipitación que requiere como mínimo, ¿no es cierto? Y también, evidentemente, ¿no es cierto?, es una especie que no concentra sales a como lo hacen, ¿no es cierto?, las especies anteriormente indicadas, ¿ya? Es una opción, ya, que queremos probarla, ¿no es cierto?, y que obviamente, digamos, puede ser, digamos, un aporte, digamos, a, al, a la situación, ¿no es cierto?, por la que atraviesa la ganadería caprina, que yo diría que cada vez se va a ser más dependiente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los sistemas que utilizan el pastoreo, ¿no es cierto?, cada vez se va a ser más dependiente, ¿no es cierto?, de especies arbustivas, ¿ya?, más que las especies herbáceas, ¿ya? Y bueno, y después ya si nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer pasturas irrigadas, ¿no es cierto?, indudablemente ahí tenemos que implementar sistemas, digamos, intensivos de pastoreo, ¿ya?, tal cual se hace en las lecherías, ¿no es cierto?, los sistemas de producción intensivos, ¿no?, con otras especies, ¿ya? Y aquí, para terminar, ¿no es cierto?, con esta presentación, ¿ya?, les presento, digamos, el efecto que tiene, por ejemplo, el hecho de disminuir a la mitad el tiempo pastoreo, ¿ya? Nosotros hemos desarrollado algunos modelos, ¿no es cierto?, que nos permiten estimar, ¿no es cierto?, cuánta producción de leche, ¿no es cierto?, o cómo se ve afectada la producción de leche, ¿no es cierto?, al reducir los tiempos de pastoreo. Fíjense que en la curva azul, ¿no es cierto?, ahí está indicada, ¿no es cierto?, un pastoreo de 8 horas, ¿no es cierto?, al día, ¿ya?, versus, ¿no es cierto?, la curva de producción de leche, ¿no es verdad?, reduciendo, digamos, a 4 horas el pastoreo, obviamente manteniendo la misma concentración de energía, ¿ya?, que tú le das a la cabra, ¿ya?, producto, ¿no es cierto?, que pastorean 4 horas, pero el resto, ¿no es cierto?, de su ración la complementa en el corral, ¿ya? Y básicamente lo que pasa acá, ¿no es verdad?, que se produce más de esa forma, fundamentalmente por el hecho, ¿no es verdad?, que los requerimientos, ¿no es cierto?, de energía, de mantención, ¿no es verdad?, ¿ya?, disminuyen al hecho, ¿no es cierto?, de reducir el pastoreo, porque las cabras, la otra vez estábamos midiendo esto en la estación experimental y nos pegamos una caminata de 8 kilómetros, ¿no es verdad?, entre medio de una pendiente pronunciada, ¿no es verdad?, y evidentemente eso es un costo energético importante, ¿ya? Y fíjense que ahí, digamos, lo pudimos cuantificar, ¿ya? Y el hecho de estabular, ¿no es cierto?, 4 horas, ¿no?, ¿ya?, nos ahorramos, ¿no es cierto?, más o menos un 6,3% en términos de energía, ¿ya? Aumentó la producción de leche, fíjense, en casi un 10%, ¿ya? Y fíjense que también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la cantidad de grasa y proteína, ¿no es cierto?, también hubo un aumento, ¿ya?, a favor, ¿no es cierto?,
de las cabras que están en semiestabulación, ¿ya? Pero del punto de vista, ¿no es cierto?, de los tenores grasos, prácticamente, digamos, se mantienen similares. Entonces ya esto nos implica, ¿no es verdad?, un asunto que es importante, ¿ya? Una semiestabulación podría en parte, ¿no es verdad?, en la medida que tengamos una buena suplementación en corral, ¿no? Manteniendo, digamos, el tenor energético fundamentalmente, ¿no?, requerido por las cabras, ¿ya? Podría ser una buena opción también. Bien, con eso yo diría que estamos terminando esta primera parte. Muy bien, muchas gracias, Giorgio, por la presentación. Vamos a abrir ahora el espacio para que los participantes puedan preguntar, compartir sus reflexiones, tal vez abrir un pequeño debate respecto a las ideas que Giorgio ha compartido con nosotros. Para efectos de orden pueden ir levantando su mano y de esa manera vamos a ir ordenando la participación. Para levantar la mano en la parte de abajo de la pantalla pueden apretar el botón, aparece una manito y van a levantar la mano y pueden participar. Cristóbal, adelante, abre tu micrófono y te escuchamos. Cristóbal, no sé si nos está escuchando. Estamos. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, dale. Ya, mi consulta es que, de acuerdo a lo que hablaba don Giorgio, en lo último, sobre reducir el pastoreo de 8 a 4 horas, no sé si igual se habrá hecho un estudio sobre el nivel de estrés que tienen las cabras, ya que como se entiende que en un sistema tradicional, las cabras se estresan al momento de estar tanto tiempo estabuladas. Entonces, al reducir la de 8 a 4 horas, ¿cómo le afecta el nivel de estrés? Mira, encuentro súper interesante lo que tú planteas, porque en general, ¿no es cierto?, es una opinión, no la hemos medido, ¿ya? Pero yo diría que se podría, ¿no es cierto?, se podría establecer alguna serie de mediciones, ¿no es cierto?, que permitan establecer, medir el estrés. No sé si ustedes saben, pero el estrés se puede medir, ¿ya? En los animales, ¿ya? Nosotros lo hemos medido en otras especies, por ejemplo, en ovinos, ¿no es cierto?, al momento de la esquila, ¿no es cierto?, uno toma muestras de sangre, etcétera, ¿no es cierto?, y determina niveles, ¿no es cierto?, de hormonas como el cortisol, entre otras cosas, ¿ya? Indudablemente, ¿no es cierto?, cuando los animales salen a pastoreo, ¿no es verdad?, es una forma, creo yo, ¿no es cierto?, de desestresarse, porque si ustedes ven muchos documentales que hay en Netflix o en otras cadenas, ¿no es cierto?, ven que en el fondo la forma natural de producción de los herbívoros, ¿no es cierto?, rumiantes, es el pastoreo, ¿ya? Esa es la forma natural que tienen de producción. Y en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros los estabulamos indudablemente, ¿no es cierto?, yo creo que los niveles de estrés pueden o podrían estar siendo alterados, ¿ya? Podrían aumentar, ¿ya? Y por ende es muy importante, entre otras cosas, ¿no es cierto?, en estos sistemas de producción intensivos, ¿no es verdad?, el considerar, y en eso hay estudios, ¿ya?, en otras especies y también en caprinos, ¿no?, que dan cuenta, ¿no es verdad?, de aspectos como la densidad, ¿no es verdad?, de animales por los corrales, ¿ya? Y también, indudablemente, el hecho, digamos, que tengan acceso al pastoreo, ¿no?, en una cierta fracción del día, digamos, yo diría que podría ser un factor que alivia, en cierto modo, el estrés, producto, ¿no es verdad?, de una estabulación y sobre todo, ¿no es cierto?, cuando esta estabulación se da en condiciones de, entre comillas, hacinamiento, ¿no? Cuando no se respeta, digamos, la adecuada densidad de animales en los corrales, ¿ya?
es característico esas situaciones, ¿no es cierto?, en los feedlots, por ejemplo, de animales, donde los animales están evidentemente, digamos, hacinados muchas veces, ¿no es verdad? Y eso también afecta no solamente la parte de estrés, sino que aumenta, ¿no es verdad?, el riesgo de transmisión de enfermedades que son contagiosas, ¿ya? Que evidentemente, ¿no es cierto?, en condiciones de estabulación, digamos, se va a aumentar ese riesgo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el manejo, ¿no es cierto?, de las camas, ¿no?, en los corrales, ¿ya? Es otro aspecto que también se tiene que tener en consideración. Muchas veces ustedes cuando entran a un plantel, ¿no es verdad?, intensivo, una de las cosas que uno se tiene que fijar, digamos, que esté limpio, ¿ya? Que esté limpio, ¿ya? Y fíjense también, ¿no es cierto?, en las pezuñas de los animales muchas veces, ¿no? Eso también son factores que son importantes, ¿ya? Entonces, indudablemente, digamos, una condición de pastoreo, al menos, ¿no es cierto?, durante un cierto periodo de tiempo, creo yo que contribuye al desestrés, ¿no es cierto?, de los animales. Y también, si es que estamos en condiciones, ¿no?, de lograr, ¿no es cierto?, una dieta equilibrada, muchas veces los animales consumen ciertas especies, ¿ya?, que le proporcionan algunas características deseables, ¿no es verdad?, al producto, a la leche, ¿no? Aromas, ¿no es cierto?, y sabores característicos que no son, ¿ya?, los que se logran, ¿no es cierto?, cuando uno alimenta a las cabras con heno de alfalfa, maíz y africho soya, ¿ya? Entonces, sin duda, digamos, yo creo que eso puede contribuir. Sería bonito estudio, ¿no es cierto?, ver en qué grado el estrés, ¿no es cierto?, se manifiesta en un 100% estabulación versus un, una semi-estabulación. Eso sería mi respuesta. Gracias. Circula la palabra todavía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión, bienvenida. Daniel, adelante. Hola, Hola. hola Giorgio. Bueno, primero que todo agradecer por esta charla que compartiste. Es bien interesante, pero sin embargo me llama la atención un par de puntos, y es con respecto a lo que partiste hablando en la charla, con el tema de las amenazas de estos ganados, ¿cierto? De los animales que están, digamos, en praderas extensivas. Y particularmente, bueno, yo soy extensionista del área de La Higuera, de la comuna de La Higuera, y ocurre una situación bien particular ahí, donde tenemos una altísima tasa de predación por ataques de pumas, ¿ya? Si bien los perros son un factor importante, eh, tenemos registros de ataques de puma a las 2 de la tarde, dentro de los corrales, con animales estabulados, donde ya al parecer este animal ha cambiado ciertas conductas de depredación porque también es capaz de enfrentarse a la persona sin titubear, ¿cierto? Aquí a la gente se le ha indicado, por ejemplo, en caso de contacto con un puma, levante las manos, haga ruido, qué sé yo, para tratar de espantarlo, pero parecía resultar todo lo contrario. Entonces, me llama un poco la atención, primero que todo, las políticas que tienen para la reinserción de estos animales, porque son animales que vienen, que están con collares de sal y todo. La relocalización, dónde se están poniendo, cuál es la masa, no la desconozco. Tengo entendido que hubo una reunión entre Criancero y el TAC para ver el tema, pero no pude asistir. Entonces, claro, es un factor que no es menor de considerar para temas de solución, considerando de que este es un animal protegido, es altamente protegido, por lo tanto, se entiende que en el campo, digamos, que aparece un perro silvestrado y lo pillan, probablemente le va a costar la vida, pero en el caso de un puma, la persona que tome esa decisión va a tener una repercusión, ¿cierto? Y lo mismo pasa con las poblaciones de zorros, pero que están un poco más chicas. El puma es un tema serio, es un tema bien serio.
Eso, y con respecto al número al tema de la reducción de ganado, me parece que es lo más acertado que he escuchado. Bueno, se dice mucho, pero la forma en la que la plantea, ¿cierto? De hacerlo de una forma más progresiva, el cambio del sistema, qué sé yo, me parece que está súper bien, está súper acertado, y es más o menos la forma en la que estamos empezando a trabajar aquí en la comuna. Es lo que se les sugiere a todos. También consideraciones con la raza, digamos. Yo en lo personal opto más por la recomendación con una raza alpino, más que nada por la rusticidad que tiene y los volúmenes que produce. Más que la Saanen, que aquí sufre harto en realidad. Y bueno, aprovecho de hacerte una pregunta que tiene que ver con las pariciones que se están dando en esta fecha. Me llama mucho la atención que un alto porcentaje de las hembras están pariendo de a 3 crías. Y particularmente todas fallecen. Mucha cabra sin producción de leche, que eso claramente yo lo asocio a una falta de forraje constante, pero la tasa de trillizos está súper elevada, y la gente aquí lo asocia a un mal año, en realidad que los malos años vienen hace rato. Pero me llama la atención ese fenómeno. No sé si tú lo has visto o tienes alguna explicación para eso. Bueno, encuentro súper, primeramente, ¿no es cierto?, interesante tu reflexión en relación al problema, ¿no es cierto?, con el puma, primeramente, ¿no? Que eso ya es un problema que trasciende, digamos, la acción de los productores, porque claro, uno puede, digamos, meterse en un lío bastante grande, ¿no es cierto?, en relación a ese aspecto. Se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, de los perros guardianes de rebaño, que podrían ser una opción, digamos, frente a eso. ¿Ya? Eso podría, digamos, en otros países se usan. Aquí en Chile, digamos, han dado bastante éxito también en el Cajón del Maipo, por ejemplo, frente a situaciones, ¿no es cierto?, de ataque de pumas, ¿no es cierto?, los perros como los montaños, los Pirineos u otros, ¿no es cierto?, le hacen perfectamente, digamos, la pelea, digamos, al puma, ¿no? Ahora bien, con lo que tú mencionas, ¿no?, en relación a los trilliceros, ¿no? Ese es un factor, ¿no es cierto?, que no se asocia, digamos, si bien te entendí, ¿no es cierto?, hay parte de una cierta mito, ¿no?, en relación a que si el año es malo, ¿no es cierto?, las cabras producen mellizos o trillizos, ¿no? En esencia, ¿no es cierto?, hay cabras, ¿no?, que la especie caprina, ¿no es cierto?, es una especie prolífica, ¿no? Y que la normalidad, ¿no es cierto?, es que tengan, digamos, 2 crías, ¿ya? O 3, ¿ya? Indudablemente, ¿no es cierto?, cuando tenemos un último tercio de gestación con las cabras subnutridas, ¿no? ¿Qué es lo que se produce ahí, digamos? Primeramente, ¿no es cierto?, una excesiva movilización de reservas ya corporales, que puede llegar a una toxemia preñez, por ejemplo. Las cabras, a diferencia, por ejemplo, de las ovejas, ¿no es verdad?, normalmente cuando están sometidas a una restricción nutricional en las primeras etapas de la gestación, abortan derechamente, digamos, ¿ya? Pero cuando llegan a término, ¿no es verdad?, y están subnutridas, digamos, no solamente se afecta, digamos, el peso de las crías al nacimiento, sino que también se afecta, ¿no es cierto?, el desarrollo de la glándula mamaria y la calidad de los calostros, ya, que es súper importante. Entonces, eso es un aspecto, digamos, que es fundamental. O sea, aquí no hay muchos secretos desde el punto de vista de por qué se mueren las crías, si nosotros descartamos las causas, digamos, de enfermedades, pero en general, ¿no es cierto?, una cabra malnutrida en su último tercio de gestación no va a tener la suficiente leche y no va a tener un calostro de buena calidad, ya, para sus crías, ya. Y ese aspecto es, en definitiva, ¿no es cierto?, el que se debería atacar. Ahora, las cabras trilliceras, claro, pueden considerarse incluso muchas veces, ¿no es cierto?, un problema, porque la glándula mamaria, ¿no es cierto?, la cabra está diseñada, ¿no es cierto?, porque amamanten 2 crías, ¿ya? Lo que se puede hacer ahí, ¿no es cierto?, es tal vez establecer un sistema de crianza artificial, ¿ya?, en la medida que sí las crías, ¿no es cierto?, sean calostradas, ¿ya? Y lo otro, digamos, es poder alimentar, ¿no es cierto?, adecuadamente en el último tercio de la gestación, que yo diría que es la etapa más difícil, incluso más que la lactancia, porque ¿qué es lo que pasa? Que durante el último tercio de gestación, y sobre todo en una cabra que gesta trillizos, ¿no es cierto?, la capacidad abdominal se restringe mucho, digamos, por el volumen, ¿no es cierto?, del útero grávido, ¿no es cierto?, que alberga 3 crías, ¿no es verdad?
Y para lograr, ¿no es cierto?, suplir los requerimientos, ¿no es cierto?, de esa cabra en gestación, tenemos que tener dietas muy concentradas, ¿ya? En términos de energía, de proteína, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿ya? Pero yo diría que fundamentalmente, ¿no es cierto?, para lograr, digamos, salvar esas crías, habría que establecer un tipo de sistema de crianza artificial, que es uno de los aspectos fundamentales, ¿ya? ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias. Estamos llegando a la hora, si no hay ninguna otra. Marcelo, Ahí la hay última, y con eso cerramos. consulta. Marcelo está levantando la mano recién. Tal vez cerramos con esa consulta de Marcelo. Se nos arrepintió Marcelo. Ok. Luis, ¿Hay ahí hay alguien una que- pregunta. Luis Pedro, está levantando su mano. Ahí está. Hola, ¿sí me Luis, escuchan? toma la palabra. sí. Sí. Perfectamente. Hola, quería hacer una consulta más desde el punto de vista como del queso, si es que conoce algún tipo de investigación que entregue información sobre la diferencia entre este tipo de queso que tiene otras características, no sé si organolépticas o nutricionales, con estas pasturas que comen las cabras de forma más extensiva, a un queso que es producido de una forma intensiva. Eso más que nada. Bueno, nosotros en estos momentos, ¿no es cierto?, estamos terminando un proyecto que básicamente más que explicar, ¿no?, las diferencias, hemos podido zonificar, ¿no?, dónde se producen esos quesos que aparentemente, ¿no es cierto?, tienen características diferenciadas, ¿no?, en términos de básicamente concentración de grasa, ¿no?, que le da la cremosidad fundamentalmente. Y es claramente, nosotros hicimos como una especie de grilla, ¿no?, a nivel de toda la región, ¿ya? Mostramos básicamente en noviembre, más o menos, cuando las cabras de la región, ¿no es cierto?, están más o menos en el pic de su lactancia, ¿ya? Y claramente, ¿no es cierto?, en base a esa espacialización, ¿no es verdad?, aplicamos algunas técnicas, ¿no es verdad?, nos dio una zona bien claramente definida que son los quesos de cordillera que tienen bordeando el 60% grasa, ¿ya? Entonces, en otros países indudablemente hay investigación, te puedo recomendar algunos textos, ¿no es cierto?, donde claramente, ¿no es cierto?, hay diferencias, ¿no?, en términos de la composición de ácidos grasos, por ejemplo, de la presencia de ciertas sustancias aromáticas, ¿no es cierto?, que son productos clásicos, ¿no es verdad?, o características típicas, ¿no es cierto?, que se obtienen, digamos, con quesos, los cuales se producen con cabras en condiciones de pastoreo, donde ciertas plantas incluso, ¿no?, que son consumidas le confieren aromas y sabores diferenciados, ¿ya? Eso, hay información en la literatura extranjera sobre todo. Aquí en Chile no he visto algún trabajo de ese estilo, porque muchas veces estos compuestos que uno mide, ¿no?, en la leche y en los quesos, digamos, son compuestos que todavía nosotros no estamos seguros, ¿no es cierto?, de qué plantas los poseen. Pero en base a la experiencia de los productores, ¿no es cierto?, ellos indican que cuando las cabras consumen ciertas especies, ¿no es verdad?, esas especies aromáticas sobre todo, ¿no es verdad?, le confieren sabores y olores, digamos, bastante característicos, ¿ya?, a la leche y al queso. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Yo creo que se ha animado esta última parte de las preguntas, entonces vamos, si Giorgio ahí está todavía disponible, le ofrecemos No la hay palabra. problema. Estoy a entera Karina, disposición. Karina, tiene la palabra. Buenas tardes. Yo quería saber al forraje si han probado el mar alfalfa que tiene Sí. Bueno, que están probándolo en
Daniela, si no me equivoco, hacían respuesta como... Sí, la mara alfalfa es una especie, digamos, que se está hablando harto, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos par de años atrás, qué sé yo, se está hablando bastante. La mara alfalfa es una especie que se llama Penicetum, ¿ya? Que es de origen subtropical, ¿ya? Es una especie que se utiliza mucho en sistemas de producción con pequeños rumiantes, por ejemplo, en países como Sudán, ¿ya? En países del subtrópico, también acá en América Latina y en el trópico, ¿ya? Es una especie que tiene un alto potencial de crecimiento, ¿ya? En condiciones donde tenemos agua y temperatura. Es una especie que no crece, ¿ya? Adecuadamente cuando las temperaturas bajan de 10 grados. Piensen más o menos que se da, digamos, el crecimiento, la explosión de crecimiento que se da, ¿no es cierto?, en la mara alfalfa se da cuando las temperaturas suben de los 10 grados, ¿no es cierto?, que aquí en nuestra región central eso ocurre, ¿no es cierto?, desde mediados de septiembre en adelante. O sea, tiene un crecimiento de primavera a verano y por lo tanto necesita agua, ¿ya? Es una especie eficiente en el uso del agua, ¿ya? Pero tiene, a mi juicio, ¿no es cierto?, y eso lo hemos constatado en algunas determinaciones que hemos hecho, ¿no es cierto?, que en este tiempo, por ejemplo, si ustedes la van a ver, digamos, en condiciones donde está creciendo, ¿no es cierto?, tiene daño por frío, ¿ya? No crece prácticamente nada en este tiempo. Y además cuando crece, ¿no es verdad?, en el verano, además de requerir agua, para que produzca, puede llegar a producir 18 o 20 toneladas de materia seca, ¿no es cierto?, en condiciones de riego, ¿ya? Pero tiene la desventaja, ¿no es cierto?, que como toda gramínea de origen subtropical, ¿ya?, y tropical, ¿ya?, como la caña de azúcar, otras más, ¿no es cierto?, es muy alta en fibra, ¿ya? No tiene una calidad muy alta desde el punto de vista, ¿no es cierto?, como forrajera. Tendría un potencial, ¿no es cierto?, para producir, ¿no es cierto?, en alta cantidad, creo yo, bajo condiciones de riego, ¿ya? Pero su limitante para ser base forrajera, ¿no?, en cabras de alta producción, lo constituye la gran cantidad de fibra que tiene, ¿ya? En comparación a otras especies, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la misma cantidad de agua, ¿ya?, disponible para producir forraje en verano, ¿no es cierto?, yo preferiría, digamos, utilizar, por ejemplo, alfalfa o morera, ¿ya?, que tiene altos contenidos de proteína, ¿no?, ya sobre 20%, ¿no?, en relación a la mara alfalfa, ¿ya?, que es una especie, digamos, que está apta para el trópico, ¿ya? Esa es mi opinión. Súper. Jaime Miño. Hola Giorgio, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi consulta Hola, es la muy siguiente. bien. Una de las recomendaciones que indicabas tú tiene que ver básicamente con poder ajustar las curvas de crecimiento del pastizal, ¿no es cierto?, con el tema de las apariciones. La consulta es lo siguiente, porque así como tú también explicabas que ha existido una disminución permanente o APP de 2 milímetros por año, históricamente, eso también sin duda que afecta el banco de semillas de la pradera natural. Generalmente la pradera natural, ¿no es cierto?, con la primera lluvia otoñal está germinando y parte, pero esto también ha ido cambiando un poco con la baja precipitación y también con las modificaciones de temperatura, ha cambiado un poco la composición de la pradera. ¿Cómo lo están viendo ustedes hoy día? Porque ese cambio, bueno, también es distinto o diferenciado dentro de la región, pero ¿cómo lo ves tú Exactamente. y qué alternativas hoy día están prospectando para poder trabajar de manera extensiva con la pradera hoy día natural que tenemos bajo las condiciones que ya tú comentabas también? Yo diría que cada vez, digamos, el pastizal herbáceo, digamos, la parte herbácea del terreno pastoreo, ¿no es cierto?, va a ser más afectada, ¿no es cierto?, por esta situación de falta de precipitación. De hecho, este año prácticamente nosotros estábamos bastante esperanzados, ¿no? Llovieron alrededor de 17 milímetros, que es una lluvia efectiva, ¿no?, que da partida al crecimiento, pero después no llovió más. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que rescatar o reactivar en términos, ¿no es cierto?, de la utilización desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del terreno pastoreo son las especies arbustivas, ¿ya? No solamente de tipo, digamos, de especies no
exóticas, ¿no es cierto?, como las nuevas variedades de A triple o la misma Basia que estamos trayendo, sino que rescatar, ¿no es cierto?, algunas especies, ¿no es cierto?, que son nativas, ¿ya? Y que son bastante abundantes y que no han sido todavía estudiadas en detalle, ¿no?, desde el punto de vista de su valor nutricional para el ganado en una situación, ¿no es cierto?, de pastoreo extensivo o de una situación de semipastoreo, como son, por ejemplo, el incienso, ¿no es cierto?, y otras especies, ¿no? Que son, digamos, bastante abundantes ya en algunas zonas. ¿Ya? Yo diría que la solución, digamos, pastoril, llamémoslo así, pasa por la especie arbustiva. ¿Ya? No veo, digamos, la pradera herbácea, digamos, anual sustentable, digamos, con la disminución de precipitaciones, digamos, que se va haciendo sustantivas, ¿no? Y parece que eso no tendría, digamos, una recuperación. Ya la tendencia, ¿no es cierto?, es clara, digamos, a la disminución. Entonces, frente a eso, digamos, el matorral, digamos, es lo que creo yo va a salvar, ¿no es cierto?, o va a contribuir a salvar, ¿no es cierto?, al sistema pastoril, pero indudablemente, ¿no es cierto?, muy controlado por, a lo mejor disminuido en tiempo, ¿no?, como lo veíamos ahí en el último gráfico que mostré, y también otra situación importante, ¿no es verdad?, es tratar de hacer lo más eficiente posible el sistema, ¿no?, desde el punto de vista económico, utilizando todo tipo de recursos, ¿no?, que provengan, por ejemplo, de la hortofruticultura, ¿ya?, en la elaboración, ¿no es cierto?, de suplementos, digamos, baratos que puedan ser interesantes, por ejemplo, como ciertos residuos, ¿no es cierto?, que aporten fibra, como las chalas de maíz, ¿no es cierto?, u otros, por ejemplo, una de las cosas que si ustedes analizan, ¿no?, y ven la información que hay en cuanto a la producción ganadera, no solamente con caprinos, que hay en zonas áridas del norte de África, digamos, de México, ya todo lo que son los nopales, ¿no?, que son las tunas en el fondo, es una cosa de todos los días, ¿ya? Y la tuna una vez establecida, ¿no es cierto?, podemos tenerla mucho tiempo, digamos, y con niveles de producción bastante interesantes, ¿ya? Nosotros hemos hecho raciones, ¿no es cierto?, en las cuales siempre la tuna está presente, otros residuos como los residuos de alcachofa, qué sé yo, y otros más, ¿no es verdad? Todo eso apunta, ¿no es verdad?, a tener un pool de residuos baratos, ¿no es verdad?, que puedan ser utilizados como suplemento, ¿ya?, en los corrales, una vez que las cabras vuelvan, ¿no es cierto?, de 2 o 3 horas de pastoreo. Así lo veo yo. Perfecto. Última y cerramos. José Luis Pizarro, tienen la palabra. Ahí sí. Yo estaba muy atento, se me escucha, ¿cierto? Estaba muy Sí. atento a el curso que estaba desarrollando Giorgio, y él habló de sistemas, y claramente la vida campesina o la vida del criancero es un sistema que va un poco más allá de la unidad productiva. Tiene que ver con las distancias donde vive, con el grupo familiar, ¿cierto? Cuántas personas le pueden ayudar, cuántas no, quién cuida a las cabras, etcétera, etcétera, quién le hace el almuerzo al marido, todo lo que es una vida familiar productiva, es prácticamente una pyme dentro de una mirada de criancero. Entonces yo asocié un poco entre todo lo que es el sistema productivo y su sistema, ¿cierto?, de vida. Él habló, ¿cierto, Giorgio? Hablaste de 14 cabritillas, hablaste, ¿cierto?, de un macho reproductor y creo que eran 60 cabras, y después lo asociaste con una superficie que no retuve, pero que me asustó, ya pensando en lo que no llueve, ¿cierto?, y en la curva que mostraste, señalando que sigue siendo un promedio, pero aquí el norte, ¿cierto?, el norte chico, se generan años de pluviometría que sirven y años que no cae ni una gota, o lo que cae no es útil para generar forraje en la pradera. Entonces, en toda esta asociación que estoy mareando un poco, yo quiero saber, con todo lo que ahora se habla de estos ingresos mínimos de 300.000 pesos, 400, 500 lucas que se habla, como derecho, ¿cierto?, es discusión actual, es a tu juicio, con la información que tenemos ahora y que tú por años llevas trabajando, de cuánto debería conformarse un plantel lechero en condiciones relativamente ideales
para que un agricultor pudiera optar, o un criancero pudiera optar a estas 400, 500 lucas mensuales como promedio? ¿Qué plantel estamos hablando? ¿De qué nivel de Sí, número? es una buena pregunta. Fíjate que hace un par de semanas o un poquito antes hicimos una capacitación en relación, ¿no es cierto?, a poder determinar, ¿no?, el tamaño mínimo, ¿no?, requerido, digamos, para lograr, digamos, un sueldo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, sostenido y atractivo, ¿no?, para los productores. Ese ejemplo que di, digamos, es un, es un, es un esquema, ¿no es cierto?, que más que los números, ¿no es cierto?, son importantes las proporciones, es para dar más o menos un ejemplo, que indudablemente, ¿no es cierto?, eso se debería valorar en términos de producción. Cuánto produce, ¿no es cierto?, ese rebaño prototipo, ¿no? Eso no significa que sea esa una recomendación, sino que más bien va por el hecho, ¿no es cierto?, de dar un ejemplo de cómo, digamos, poder calcular, digamos, las proporciones en un rebaño. Eso a nuestro juicio serían las proporciones las más adecuadas. Pero sin duda, ¿no es cierto?, un rebaño, ¿no es cierto?, esas características, digamos, requiere, como se mencionó ahí, como alrededor de 200 y tantas hectáreas, ya lo que evidentemente, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos no se logra, digamos, de forma, digamos, individual. Muchas veces los terrenos, ¿no es cierto?, de pastoreo en los cuales van las cabras, tengo entendido, ¿no es cierto?, que son compartidos, ¿ya? Ahora, para realizar, ¿no es cierto?, ese cálculo que tú mencionas, ¿no es cierto?, habría que hacer el ejercicio. Yo no sé si este curso va a tener un módulo, ¿no es cierto?, de la parte económica propiamente tal. Yo un poco lo voy a visualizar, ¿no es cierto?, la próxima clase, pero en general, ¿no es cierto?, a mi juicio lo que debería hacerse ahí, ¿no es verdad?, es primeramente, ¿no es cierto?, valorar económicamente, digamos, con cuántos quesos, ¿no es cierto?, mensuales, ¿ya?, se logra, ¿no es cierto?, un ingreso, ¿ya?, ético, llamémoslo, podríamos decir así. Y en función de ese número, ¿no es cierto?, hay como un cálculo revertido hacia atrás y ver si efectivamente, ¿no es cierto?, ese tamaño, ¿no es cierto?, de rebaño, digamos, es posible de lograr bajo una condición productiva, digamos, adecuada, ¿ya? Es como fijarse el precio, o sea, fijarse, mira, quiero ganar 500.000 pesos, por lo tanto tengo que vender tantos quesos, tengo que tener muy claro mis costos, ¿no es cierto?, para que mi ingreso neto, ¿no es cierto?, sean esos 500.000 pesos libres, ¿ya? Y en función de ese valor hacia atrás, ir recomponiendo, ¿no es cierto?, la estructura de un rebaño en base, digamos, más o menos, ¿no es cierto?, a lo que debería haber en términos de animales productivos, en términos de proporciones, ¿no? Las proporciones que yo mencioné ahí en ese ejemplo son las más válidas, más que los números en sí, ¿ya? Eso sería, digamos, lo que yo haría, digamos. Muchas gracias, Giorgio. Muy claro. Gracias. Tenía un profesor que llamaba a ese proceso la inducción retrógrada. Es un nombre muy bonito, pero... Un poco sí. Un Muy poco bien. así. Primero que quisiera agradecerle a Giorgio por su presentación, por su disposición a compartir sus conocimientos y este momento de intercambio que ha sido súper interesante. Hemos tenido muchas preguntas y eso sin duda que ha enriquecido la sesión del día de hoy. Queremos rápidamente, por supuesto, invitarlos para la sesión del día jueves, donde vamos a ver la segunda parte de los conceptos que están asociados al análisis de sistemas de producción caprina. Pero antes tenemos dos tareas que vamos a hacer muy rápido. Primero, les quiero pedir a todo el mundo que ojalá, si en la medida de sus posibilidades, pueda encender sus cámaras y vamos a hacer rápidamente 3 fotografías de los 3 grupos que tenemos aquí para poder tener la lista de participantes en la actividad. Así que 1, 2, 3, si pueden prender su cámara, fantástico, y hacemos la foto. Francisca, tú tomas la foto y nos cuentas cuando ya esté ok. Dale, dale. Les damos las gracias ahí por iluminarnos un segundito. Estoy sacando la primera.
porque aquí Perfecto. somos muchos. Hay mucha gente. Sí, agradecer porque nos hemos sostenido en el tiempo. Tenemos, mire, mientras vamos sacando las fotos voy a hacer una pregunta rápidamente. Elegimos este horario porque hemos tenido, bueno, hemos hecho varias veces capacitación con profesionales y en las sesiones, en las ocasiones anteriores hemos llegado a la conclusión de que este es un buen horario para poder hacer este tipo de actividad. Entonces queremos ratificarlo. Si rápidamente ustedes pueden con levantar su mano, indicando si este es un horario que les conviene bien. Así de esta manera vamos ajustando un poco eh, ¿cómo se llama? La realización de estas actividades. Ya estamos con Perfecto. las fotos. Muchas gracias. Bueno, ahí hay varias manos que están arriba. Asumimos que los que no levantan la mano no es el mejor horario. Así nos tenemos una buena referencia de cuál es la mejor forma de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Quiero darle ahora rápidamente la palabra a Galit, que es parte también del equipo. Y vamos, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de evaluación de la actividad. Entonces, Galit, tienes tú la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes. Le queríamos quitar unos 5 minutitos nada más. Queríamos invitarlo a responder una pequeña encuesta, ¿no es cierto?, para evaluar lo que fue la capacitación y también que nos compartan, nos cuenten algunos comentarios, cuáles fueron sus mayores aprendizajes. Y para completar esta encuesta, nosotros utilizamos una plataforma que se llama WooClap. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Cuéntenme si ya lo pueden ver. Y la idea de esta plataforma es ir compartiendo, ¿no es cierto?, sus comentarios. También la idea es que ustedes puedan acceder con el código QR y si es que no pueden, les comparto aquí también el link, es www.wooClap.com, ¿no es cierto?, /Capri1. Pueden ingresar desde sus celulares, desde el computador. Para los que ya vayan ingresando, les debiese aparecer en la pantalla esto de aceptar cookies, ustedes le ponen que sí y ya debiese aparecer esto de preste atención, una pantalla en azul o celeste. Nos cuentan si es que algunos tienen problemas para ingresar o si no podemos registrar sus respuestas a través del chat, como lo quieran. Esta es una encuesta anónima para que lo tengan en cuenta, de ir registrando sus comentarios sobre lo que fue la capacitación, ¿no es cierto?, ir levantando cuáles fueron sus mayores aprendizajes, entre otras cosas. Ahí ya, aquí abajito a la derecha podemos ver que ya tenemos 33 integrantes, ya 35, ya somos bastantes. Vamos a esperar unos minutos más para que se sumen todos los que faltan. Por favor, si alguien llegara a tener un problema para ingresar, nos cuenta. Si no podemos registrar su respuesta a través de otra forma, puede ser por el micrófono, por el chat, como quiera. Súper, ya tenemos 41 personas. Bueno, yo creo que en todo el tiempo vamos a avanzar entonces. A la primera pregunta, ¿no es cierto? Aquí la idea es que nos describan en una frase cuál fue el mayor aprendizaje que les dejó la capacitación del día de hoy.
Ahí les va a aparecer un espacio para que puedan escribir su respuesta, puede ser en una palabra, en una frase, como más lo quieran hacer. Y aquí esta plataforma nos permite ver las respuestas enseguida a medida que se van recibiendo. Así que lo invitamos ahí a responder. Súper, ya tenemos algunos comentarios, actualización, innovación en forrajeras. Muchas gracias. Repaso de concepto, ahí están llegando algunas frases ya. Visión, plantel, praderas, superficie. Excelente. Repaso de conceptos. Vamos a revisarlo de otra manera para que podamos ahí ver las frases, por ejemplo, nuevos desafíos, ¿no es cierto? Manejo de pastoreo. Pueden comentar las veces que quieran, así que adelante, como quieran hacerlo. Avance en conocimiento del sistema extensivo, otras respuestas. Excelente posición de razas, muchas gracias. Ventaja entre pastoreos. Carga animal de acuerdo a condiciones, visión particular de distintas personas. Excelente. Nos van llegando otras respuestas. Considerar los niveles de estrés en el ganado. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. De todas maneras, también nos pueden mandar comentarios por los correos, ¿no es cierto? Comentarnos qué les pareció la presentación, la capacitación. Y en virtud del tiempo vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de evaluación, ¿no es cierto? De calificar la capacitación en términos de la claridad de la presentación. La segunda pregunta es la metodología usada para cumplir los objetivos de la clase y la calificación general de la capacitación. La idea es que califiquen de 1 a 5, ahí les va a aparecer una barrita, tienen que completar las 3 y poner validar su voto. Recuerden que esta evaluación es anónima, ¿no es cierto? No aparecen sus nombres, todo queda ahí anónimo, así que no se preocupen. Excelente, muchas gracias por sus votos. Bueno, comentar que esto también a nosotros nos sirve mucho para ir mejorando en las siguientes capacitaciones. Esta es nuestra primera capacitación, así que estos comentarios son muy, muy positivos para nosotros. Me pregunta aquí José Luis Pizarro, la escala de menor a mayor, así es. 1 mayor 5. De 1 menor, 5 mayor, mejor evaluación. Excelente. Perfecto. Yo no alcanzo a ver cuántos van, Galit. Si ya estamos cerca, para poder ir cerrando. Ya está Tenemos consolidado 37 respuestas. Muy bien. Súper. Bueno, le agradecemos entonces de nuevo la participación en el día de hoy y los esperamos el próximo día jueves a las 6:30, donde vamos a tener la segunda parte de esta exposición. Le damos las gracias otra vez y un aplauso para todos. Así que nos vemos. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos.